Espero que se encuentren bien y sobre todo puedan hacer algún intercambio con sus compañeros que están aquí en la Bienal. No sé qué les habrán dicho, cómo les habrán transmitido. Les cuento que hoy un grupo se fue a recorrer algunos lugares de arquitectura aquí en Quito. Otro grupo se quedó, en cambio, en las charlas, en las conferencias. Pero bueno, espero que cuando ellos regresen puedan tener algún tipo de intercambio con ustedes y les puedan transmitir lo interesante o más que nada sus impresiones sobre la Bienal. Haya sido que les haya gustado o que no les haya gustado también, ¿no? Puede ser que tampoco es que les haya gustado, pero bueno, todo eso que les transmitan. Les comento yo que conversé con Luján para ver si es que desde el lunes por poco, eh, sería importante que ustedes, o que empecemos a recaudar fondos, ¿no? Para la siguiente Bienal. Hay que entender que la Bienal simplemente ya es un lugar de intercambio, o es ya un intercambio. Pero previo a la Bienal se generan un montón de cosas, se generan un montón de cosas, ya sea y ya sea cuestiones académicas o ya sea cuestiones sociales. La Bienal no solo es un evento académico, ¿no? También es un evento social, donde o lo más interesante es que ustedes puedan visualizar lo que hacen otros estudiantes en otras facultades de arquitectura, ya sean ecuatorianas o extranjeras. Y todo esto conlleva un intercambio entre ustedes, entre estudiantes, entre pares, y puedan ver si es que lo que ustedes están aprendiendo está bien o no. O sea, la idea también es cuestionarse eso. La idea es cuestionarse que lo que me enseñan es lo que está en boga o lo que no está en boga, o lo que me están enseñando está distorsionado con la realidad o no. Eso es lo importante para que también ustedes puedan visualizar qué sucede en otros lugares, en otras facultades. Desde luego, tampoco es un némesis, ¿no? Tampoco es que con la Bienal se resuelve todo. Más bien, se crean muchas dudas o muchas preguntas sobre arquitectura. O sea, si es que está aplicándose bien la arquitectura de una u otra forma. Eh, pero sin duda, la Bienal es un intercambio importante. Yo les decía, me parece que a los chicos de la anterior clase o los del otro paralelo, que la Bienal o la semana de Bienal es como el mundial, ¿no? Todas las facultades de arquitectura se preparan para la semana de Bienal, empiezan a proponer todos sus trabajos, empiezan a sacar sus mejores trabajos para mandar a la Bienal. Y pues ya he ahí en esa semana los mejores trabajos a nivel de todas las facultades de arquitectura, que me parece que hay aproximadamente como 50 o 58 facultades de arquitectura en todo el país. Entonces, es como un mundial, ¿no? O sea, en el mundial todos los países, como en el mundial de fútbol, todos los países se preparan, el director técnico escoge sus mejores cuadros y hay eliminatorias y se va al mundial. Más o menos es algo así la Bienal. Los mejores trabajos, los mejores talentos se llevan a a la Bienal. Se trae los mejores profesores o los arquitectos que están cambiando la arquitectura a nivel de país y a nivel internacional, y se exponen también sus teorías o sus trabajos. Realmente es interesante esto de la Bienal. Espero que en 2 años, que es la siguiente Bienal, porque es bianual,
podamos estar todos, ¿no? O sea, podamos pedirle a la universidad que nos permita venir, que nos permita presentar trabajos, que nos permita presentar varias cosas y sobre todo que ustedes puedan relacionarse con otros estudiantes. Bueno, yo creo y lo digo que es una pena que no puedan estar todos. Yo creo realmente que sus compañeros que están acá están generando una ventaja competitiva. Seguro van a ir con algunas nuevas ideas como para plasmarlas en proyectos arquitectónicos y bueno, lo que les comento es que también a nivel de teoría se está planteando que haya una visita aquí en Quito, posiblemente a finales del semestre o en el tercer ciclo, qué sé yo, tal vez la semana 12 o 13 o 14, puedan ustedes venir acá a Quito y podamos tener un intercambio, podamos ver algunas cosas de arquitectura, el Museo de Arquitectura Moderna, podamos ver algunas cuestiones, ¿no? Porque es interesante ver las fotografías europeas, pero como lo decía algún estudiante, no sé si de este curso o del otro, creo que era del otro, que hay que aterrizar las cosas o lo que nos enseñan a nuestra realidad. Y en efecto es así, ¿no? Yo que saco sabiendo lo que hicieron en Europa sin saber lo que estoy haciendo aquí o cómo funcionó aquí. Entonces creo que es lo más acertado que he escuchado en mucho tiempo y a mí que me interesa lo que hacen en Europa si mi realidad es diferente, mi sociedad es diferente, mi economía es diferente, mis materiales son diferentes, mi tecnología es diferente. Entonces hay que saber lo que se hace acá. Entonces, como les digo, se está planteando desde la materia de teoría, poderles traer al final de este semestre acá a Quito. Y no sé, posiblemente acá tampoco es que en Quito sea lo mejor, ¿no? Tal vez algún momento podernos ir a Cuenca o a otras ciudades, ¿no? No necesariamente de la serranía, también en Guayaquil hay mucha arquitectura moderna y de muy buena calidad. Entonces, poder conocer ejemplos de otras latitudes, ¿no? Pero bueno, lo que nos conlleva o a lo que nos trae esta materia. Y bueno, chicos, como les decía en clase, en esta clase, bueno, primero decirles que si es que tienen alguna pregunta, alguna cuestión, quieren hacer alguna observación, pues bienvenida sea cualquier tipo de observación que la quieran hacer. Eh, no sé si es que alguien quiere expresar algo, con mucho gusto. Soy todo oídos para escucharles, ¿no? Bueno, no sé si es que alguien quiere dar su opinión. Chicos, ¿están ahí? Bueno, entonces, como les decía, eh, a ver, espérenme un segundo. Se me acaba de... No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Se ve lo que estoy mostrando. No, no se ve. Ah, ¿qué parece? A ver, espéreme un segundito. Ya, uy, se perdió. Y, y ahí se ve, ¿me confirman, por favor? Sí, ahí sí se ve. A ver, ¿qué estoy mostrando?
Estoy mostrando la carátula de la presentación, pero sí se ve, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Bueno, lo que les decía en clase es que hoy vamos a ver cómo el Renacimiento se difundió en Europa. El Renacimiento, bueno, como ya lo habíamos visto, como lo habíamos denotado, tiene un periodo histórico, pero ese periodo histórico se enmarca o está definido, digamos, en Italia. La pregunta es, ¿qué pasaba alrededor de Europa? Si bien Italia es la cuna del Renacimiento, no es que el tiempo se detuvo en Europa, empezaron también a suceder algunas cosas en Europa. Y en Europa, mientras Italia estaba en el Renacimiento, en Europa seguían en el periodo gótico. Espérenme un segundo. Ya, en Europa seguían en el periodo gótico. Y es así que se empieza a generar nuevos estilos renacentistas. De hecho, el Renacimiento, el Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento y el periodo manierista eh, estuvieron muy enmarcados en Italia. Y cuando se empieza a exportar la arquitectura renacentista en Europa, en Italia ya pasaron el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento y estaba casi a su final. Y lo que se empieza a exportar es entre el periodo, el Cinquecento y el periodo manierista. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos en el siglo XIV, déjenme, no se me han borrado espérenme un segundo que, sí, todo esto es de lo que les dije a sus compañeros ayer y no se me han borrado. Disculpen. Entonces, lo que les decía es que en Italia perdón, en Europa empiezan a surgir nuevos estilos, ¿sí? Nuevos estilos gracias al Renacimiento. Así es como se veía la Italia del siglo XIV. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Bueno, entonces así es como se veía la Italia del siglo XIV. Estos eran los estados pontificios, lo que es Roma. Aquí está Venecia. Venecia es súper interesante cómo se construye, ¿no? Venecia, cuando existe la guerra con el Sacro Imperio Romano, romano germánico, los venecianos empiezan a huir hacia los lagos y aquí son islotes, son una especie de archipiélago. Entonces ellos se empiezan a refugiar en este archipiélago, los venecianos, y se quedan ahí escondidos, ¿no? Entonces gradualmente se fueron o se fue extendiendo Venecia hacia el archipiélago y se fueron creando más islotes, se fueron clavando, se fueron hincando pilares en el lecho del río o en el lecho del mar, se iban hincando y luego se creaban la arquitectura monumental que tenemos en Venecia. Bueno, pero esto así es como estaba dividido en el siglo XIV, ¿sí? Eh, entonces tenemos los estados pontificios del Reino de Nápoles, Sicilia, Córcega, Génova, ¿sí? Teníamos por aquí el Reino de Francia, esta parte le pertenecía a Inglaterra, España estaba dividido en 4 reinos, que era el Reino de Granada, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra y la Corona de Aragón. Aragón después, posteriormente, se divide en 2 reinos, en el Reino de Aragón y en el Reino de Cataluña. Portugal siempre fue unificado. Portugal y España, o lo que era
la península ibérica, eran estados muy católicos, eran súper católicos estos estados. De hecho, aquí está la reina la reina católica, o los reyes católicos estaban en España, y había muchas guerras en Europa. Europa ahora son países pacíficos, digamos, pero en esa época eran como perros y gatos, todo el mundo se peleaba con todo el mundo. Francia vivía en constante guerra con Italia. ¿Aló, aló? Francia vivía en constante guerra con Italia. Entonces, Francia empezaba a ganar territorios a Italia, luego Italia empezaba a ganar territorios a Francia, y así sucesivamente vivieron muchos años, por no decir décadas, ¿no? Y hasta siglos. Entonces, en estas guerras se empezaron a... Uy, en estas guerras empezó a haber un intercambio cultural, o mucho intercambio cultural. Cuando Francia le empezaba a ganar territorios a Italia, eh, los territorios que les ganaban a Italia ya tenían renacimiento. Entonces empezó a haber una especie de sincretismo. Es decir, se mezclaban las culturas de los dos países, o la cultura de un país se abstraía en la otra. Entonces, gracias a eso, Francia empieza a adquirir el Renacimiento. Entonces, el Renacimiento, por ejemplo, pasa a Francia, y con los palacios franceses, o la mezcla con los palacios franceses, empiezan a hacer el barroco. ¿Sí? Y bueno, en el siglo XIV todavía Rusia, los otros países, bueno, aquí está Grecia, por aquí está Rusia, por aquí están Croacia, Hungría, todos esos otros países. No es que tenían una fuerza todavía, una fuerza económica o política, como lo tenía el Sacro Imperio Romano Germánico, o como lo tenían los estados italianos, o como lo tenía Francia, o como lo tenía la península ibérica con los reinos de Castilla, Aragón, Granada y Navarra, y con el reino de Portugal, o como lo tenía el reino de Inglaterra, ¿sí? Todavía no estaban tan afianzados como estos otros reinos. De hecho, ellos vivían todavía peleando, ¿no? Todavía ellos vivían peleando entre ellos. Entonces, eh, eh, hay que entender también que, que muchos de estos países, al generar este tipo de guerras, eh, había este intercambio que les indicaba, había este intercambio cultural, y también cuando no estaban en periodos de guerra, más bien trataban de florecer económicamente, y una forma de demostrar esa florescencia económica era con la construcción de palacios, de iglesias, de monumentos, de teatros, de diferentes tipologías arquitectónicas. Y lo que estaba en auge en ese momento era el gótico, ¿no? El gótico era lo que dominaba, o la arquitectura que dominaba en Europa, excepto en Italia. Sí, entonces cada uno de estos estilos, el estilo renacentista se fue importando a cada uno de estos países, y estos países fueron adquiriendo este estilo, pero de diferente manera. Entonces, bueno, en ese momento, quien dominaba era Roma. Esto ya es en el siglo XVI. Quien dominaba era Roma, y empieza a exportar estos arquitectos, y se empiezan a generar nuevos centros del Renacimiento en Salamanca, en Alcalá y Toledo,
en París, en Bruselas, en Lovaina, en Amberes. De hecho, hay un estilo renacentista propio de Amberes o Amberes, ¿sí? Se empieza a generar, bueno, en Venecia, en Florencia, en Cracovia, bueno, en diferentes partes de Europa, ¿sí? Entonces, la arquitectura europea del periodo comprendido entre principios del siglo XVI y principios del siglo XIV y principios del siglo XVII en diferentes regiones, lo que muestra un renacimiento consistente y el desarrollo de cientos de elementos de pensamiento y la cultura material de griegos y romanos antiguos. O sea, acuérdense que el Renacimiento hace alusión a lo que era el clasismo, el clasicismo, que hace referencia a los estilos griegos y romanos antiguos, ¿sí? Entonces, la arquitectura en Francia, por ejemplo. En Francia, durante el siglo XVI, los franceses, como les decía, estuvieron involucrados en muchas guerras al norte de Italia. Entonces, a Francia o a París no es que llevaban solo los tesoros o solo las riquezas italianas, sino también llevaban estos estilos culturales y llevaban también muchos artistas del Renacimiento como un botín de guerra. Y llevaban sobre todo estas ideas estilísticas, ¿no? En Gloira se llevó a cabo una ola de construcción de varios castillos renacentistas, apareciendo en esa época el mayor ejemplo del el Château de Ambrosí en 1495. Ahí fue donde Da Vinci pasó sus últimos años, ¿no? Eh, bueno, entonces, bueno, en Francia, la recepción del Renacimiento italiano en Francia llegó con fuerza cuando Carlos VIII volvió rodeado de artistas italianos en 1496, tras la conquista de Nápoles. Es detectable el uso del nuevo estilo en los Chardeux de Loira, ajá, como Castillo de Ambrosí, donde Leonardo da Vinci, sí, pasó sus últimos años. Bueno, este no es el castillo de Ambrosí, eh, pero es el Palacio del Louvre, ¿no? El Palacio del Louvre, lo que ahora o actualmente es el Museo del Louvre, es sin duda una forma, un estilo renacentista, ya francés. Miren, este arco en los palacios, en toda la fachada, no se había visto en otros estilos, en los estilos italianos. Eh, y sin duda, bueno, el Palacio del Louvre es un palacio gigantesco, es un palacio descomunal, que posteriormente le hicieron un museo, y ahora es el Museo del Louvre. Sí. En Alemania, el renacentismo eh, no fue llevado por los arquitectos, sino más bien fue inspirado por los filósofos y artistas alemanes como Johannes Rechulin y Alberto Durero, que habían visitado Italia. Y la arquitectura más destacada en este periodo es la residencia de Landshut y el ayuntamiento de Augsburg. Sí, este es el ayuntamiento de Colonia. En Alemania también se crea su propio estilo. Hay que recordar, como yo les decía, que en Europa estaban pasando todavía o tenían un gótico tardío, un gótico que ya estaba pasando, digamos, ya estaba terminando y estaban buscando unos nuevos estilos y estilos frescos sobre todo, que era, por ejemplo, el renacentista. Pero como les digo, este tipo de palacios no es que se construían en 2, 3 o 4 años.
Muchas veces llevaban 100, 200 y hasta 400 años la construcción de un solo elemento arquitectónico. Entonces, mientras duraba la construcción, pasaba esa construcción por varios arquitectos y estos arquitectos trataban de plasmar su insignia dentro de las obras, es decir, trataban de hacer algo acorde a su pensamiento. Y su pensamiento, claro, inspirado por los nuevos filósofos en Alemania, les dictaba o les dictaminaba un estilo ya renacentista. Sí. Entonces, como les decía, el Renacimiento en Alemania fue inspirado primero por los filósofos y artistas alemanes que visitaban constantemente Italia, ¿no? Eh, y generalmente en Alemania también se empiezan a crear varios palacios, varios castillos, pero la forma particular de la arquitectura renacentista eh, alemana se da con el ayuntamiento de Augsburg y la residencia de Landshut. Hay algunos otros ejemplos como el ayuntamiento también de Bremen o, 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 por ejemplo, el palacio de Helshut se llama, Helshut. Sí, bueno, más adelante lo podemos ver. Yo les puse unas imágenes como para que podamos comparar un renacimiento con el otro, más o menos lo que se hacía en Italia y lo que se hacía en otros países. Sí. Inglaterra es otro ejemplo eh, del renacimiento, lo que se llevó desde Italia hasta los diferentes lugares de Europa. Pero en Inglaterra lo interesante es que se empieza a generar el renacimiento ya de forma tardía, digamos, ya cuando ya en Italia estaban en un estilo muy manierista, recién llega el renacimiento a Inglaterra. Inglaterra hay que entender también que el gótico predominó por muchísimos años en Inglaterra. Los castillos medievales en Inglaterra era lo que se hacía, ¿no? Entonces, y son los castillos medievales en Inglaterra son los que se llevaron a su mayor expresión. Entonces, en Inglaterra, en el siglo XVII, se empiezan a generar este tipo de palacios, sobre todo de mano de Íñigo Jones, quien estudia en Italia con Palladio, con Andreas Palladio, quien lleva esta influencia hacia Inglaterra, o quien retorna con esta influencia hacia Inglaterra. Uno de los mayores exponentes es el Queen House, o la Casa de la Reina, de 1616 en Londres, ¿no? En Inglaterra llega el renacimiento durante el reinado de Isabel I, ¿no? Después de haberse extendido y afianzarse en los Países Bajos. Y ya vamos a ver más adelante cómo se dio el renacimiento en los Países Bajos, pero llega también a través de los Países Bajos, es decir, los Países Bajos están aquí, e Inglaterra está acá, y llega a través de los Países Bajos de este estilo, sobre todo a Londres, y, y empieza a adquirir los estilos holandeses. Por ejemplo, no sé, acá no sé si se ve bien en la imagen, pero este es el aguijón holandés, se llama, ¿sí? Que es de un estilo propio holandés, que es el manierista de Amberes o de Amberes, de esta ciudad holandesa. Otra cosa que me olvidaba decirles y voy a regresar a esta presentación, a esta lámina, es que hay que entender
que en cada país se dieron subestilos. Uy, disculpen. En cada país se dieron subestilos. Nosotros, por cuestiones académicas, vamos a ver solo los subestilos españoles. Pero nosotros solo por cuestiones académicas vamos a ver los subestilos españoles. Pero en Portugal se dieron varios subestilos muy relacionados con los españoles. En Polonia se dieron también subestilos. En Alemania se dieron también subestilos. En Francia se dieron subestilos. Es decir, como tenemos en Italia el Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento y la arquitectura manierista, en los otros países también se dieron subestilos. Por ejemplo, en España se dio el estilo plateresco, se dio el estilo purista y el estilo herreriano. En Portugal se dio el estilo Manuelito o Manolito. Me parece que es en Polonia, se da el estilo italiano. En Países Bajos se da el manierismo de Amberes o Amberes. Bueno, en Inglaterra también se da otro subestilo. O sea, cada país empieza a adquirir nuevos estilos, ¿sí? Se empieza a difuminar el renacimiento por toda Europa y cada país genera sus propios subestilos. Entonces, como les decía, eh, en Inglaterra se empieza a adquirir el estilo holandés y se empieza a adquirir elementos del estilo holandés, ¿sí? Como aguijón holandés, la correa flamenca, que diseñaba espacios geométricos, no sé si lo podemos ver aquí, son espacios geométricos muy definidos, es decir, geometría básica incrustada en la fachada. Bueno, y se empiezan a ver varios estilos dentro de todos los países, pero en Inglaterra también. Eh, pero aparte de los estilos que se dan, también se empieza a generar o a manifestarse otro tipo de elementos. Por ejemplo, en Londres se empiezan a hacer estos palacios gigantescos o descomunales. Por ejemplo, Palladio no hacía palacios descomunales, hacía palacios que, bueno, sí, tenían 4 entradas, 4 fachadas, tenían un patio central, pero en cambio en Londres son palacios que, que utilizan completamente una cuadra, ¿no? O una manzana. Esto de la cuadra es una forma de medición, por si acaso la cuadra. Lo podemos ver más adelante. Pero esto es una forma de medición que era, me parece que son 80 varas y la vara mide, perdón, son 100 varas y la vara mide 80 centímetros en ese tiempo, ¿no? Más o menos. Sí, pero se empiezan a generar este tipo de palacios gigantes, ¿sí? Como les decía, Íñigo Jones estudia en Italia, donde fue influenciado por Palladio, o bueno, en ese tiempo la influencia de Palladio era muy fuerte, más o menos por 1600, más o menos por ahí. La influencia de Palladio era muy, muy fuerte, y él estudia con Palladio. Y regresa a Inglaterra muy entusiasmado con este nuevo estilo renacentista, manierista, y empieza a diseñar edificios como la Casa de la Reina en Greenwich, ¿no? En Londres, la Casa de Banquetes, y bueno, y otras obras, ¿no? Otras obras que tienen su estilo, eh, que tienen su estilo inglés, que era, los ingleses les molestan por ser muy,
muy ordenados, muy encasillados. Pero este era así, ¿no? Era muy simétrico, muy lineal. Si vemos, todo es muy lineal. Contempla geometría básica, geometría muy bien definida, fachadas muy limpias. Y bueno, y para ese tiempo les encantó, ¿no? En Roma les gustó mucho, atrajo mucho, porque ellos venían de un estilo gótico, y el estilo gótico era un estilo oscuro, un estilo que se generaba en torres, en castillos. En cambio, el Renacimiento, era un estilo que permitía ingresar mucho la luz, ¿sí? Otro de los renacentismos es en Portugal. Este ya nos empieza a interesar, el de Portugal, porque, bueno, Portugal está en la península ibérica, a un ladito, y los portugueses, aquí en América, son quienes... Uy, qué feo que me salió este, esta, este mapa de América. Y los portugueses, tal vez algo así, son los que conquistan Brasil, o los que le colonizan a Brasil. Entonces, en ese tiempo ya los portugueses empiezan a traer estos nuevos estilos hacia América. Y en definitiva es lo que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? O sea, cómo se fueron dando. Pero ¿por qué nos interesa? Ustedes me dirán, sí, pero Brasil es otro país diferente a Ecuador. Porque Portugal empieza a tener relación o mucha relación, no empieza, tiene mucha relación con España, es el único país con el que tiene una frontera limítrofe. Bueno, en ese tiempo eran ya algunos reinos en España, pero es con quien tiene mucha relación, digamos, Portugal. Entonces aquí se empiezan a mezclar también estilos. En Portugal nace el estilo Manuelito, que es su contribución, que es la contribución portuguesa al Renacimiento, aunque su estética, que aúna en elementos renacentistas y tardogóticos, ya les muestro, de un modo semejante al plateresco isabelino castellano, es muy distante del clasismo, ¿ya? En pocas palabras, la arquitectura portuguesa o el estilo Manuelito abunda en este tipo de elementos que aún son góticos, ¿no? Con estos agujones, con estos elementos que se empiezan a distribuir, con esta decoración, ¿sí? Son elementos que todavía marcan espérenme, ¿cómo se borra todo? Borrar todo. Son elementos que todavía marcan el tardo gótico, el gótico tardío. Son elementos de un gótico tardío, pero se empiezan a incorporar elementos renacentistas en esta arquitectura. Como les dije hace un momento, en Europa o las construcciones en ese tiempo, no es que duraban 2 años, 3 años o 4 años como ahora, o bueno, a lo mucho 10 años como ahora, duraban 200, 300 años. Entonces, en ese tiempo, eh, cambiaban muchas veces de arquitecto, iban de algunos arquitectos, porque claro, empezaban jóvenes y terminaban viejitos, pero nunca veían su obra culminada. Y estos nuevos arquitectos venían con nuevas ideas traídas de Italia y trataban de plasmar aquí su insignia o trataban de plasmar aquí su arquitectura. Entonces lo que sucedía es que elementos que se empezaron a construir con un gótico terminaron siendo adaptados a un renacentismo. Eh, eh, pero ¿por qué, en cambio, este estilo Manuelito es muy similar al estilo plateresco? El estilo plateresco se da en España. En España se dan tres tipos de estilos, que es el plateresco, el, el purista, el purista
y el herreriano. Este plateresco es el que inicia el estilo en España y es también semejante al estilo manuelito porque tiene elementos renacentistas y tardogóticos, ¿sí? Perdón, perdón, hay que denotar que en la arquitectura portuguesa como en la española, aquí me empiezo a detener un poco porque es importante para nuestro estudio, la arquitectura portuguesa y española. Entonces hay que denotar que la arquitectura portuguesa y española se unen elementos o se unen, perdón, habían estructuras góticas que se los empieza a hacer renacentistas a través de ornamentos, ¿sí? O sea, posiblemente ya esto ya estaba construido, por ejemplo. Esperen, voy a borrar. Posiblemente, perdón. Posiblemente esto ya estaba construido, pero se le empieza a dar este tipo de elementos para que más se acerquen al Renacimiento que al periodo gótico. En España y en Portugal, en la península ibérica, que es así, en la península ibérica, eran muy, o la parte medieval era muy asentada también. De hecho, el Renacimiento empieza a creerse como una herejía, porque acuérdense en que uno de los principales pilares del Renacimiento es el antropocentrismo, es decir, dejar el teocentrismo o ese pensamiento muy ligado a Dios hacia un antropocentrismo, hacia un elemento más ligado hacia el hombre, ¿sí? Eh, entonces, tanto en España como en Portugal se empiezan a hacer monasterios, claustros, portales, o sea, elementos ligados hacia Dios, ¿sí? Bueno, entramos en lo que ya nos interesa, o sea, lo que realmente nos interesa, que es la arquitectura renacentista en España. Y bueno, en España el Renacimiento comenzó a insertarse en las formas góticas en la última década del siglo XV. El desarrollo del Renacimiento se produjo principalmente por los arquitectos locales, aunque conectados con la tradición, con la tradicional relación artística hispano-flamenca. Sí. Eh, el estilo hispano-flamenco y el estilo isabelino castellano son estilos más ligados con el gótico, ¿sí? Eh, en la parte de la península, en la península ibérica, el gótico estaba muy afianzado. Bueno, estaba en toda Europa, o sea, en Inglaterra, en la península ibérica, el gótico estaba muy afianzado. Tanto es así que el gótico empieza a crear subestilos, o sea, empieza a ver subestilos en el gótico. Entonces, uno de los subestilos del gótico eh, es este estilo isabelino castellano, otro estilo es el hispano flamenco, pero cuando se están desarrollando estos estilos, llega el Renacimiento, o sea, en este gótico tardío llega el Renacimiento y empieza a modificar esta arquitectura. Pero lógico, o sea, si es que ya estamos haciendo una estructura en base a un gótico, aunque llegue un nuevo estilo, una nueva arquitectura, va a ser muy difícil comenzar desde cero, va a ser imposible comenzar desde cero. Hay que respetar varias partes de lo que ya está construido. Entonces se lo hace así, ¿no? Se respeta. Pero lo rico de esto es que empiezan a nacer subestilos. Y como les decía, en España nacen tres subestilos. El inicial es el plateresco, el segundo es el purista, que ya lo vamos a ver más luego,
y el tercero es el herreriano, ¿sí? Entonces, como les decía, el Renacimiento comenzó a insertarse en estas formas, en estas en estas estructuras góticas, y a este estilo o a este nuevo estilo se le llamó el plateresco, debido a que tenía unas fachadas muy decoradas, principalmente detalles de los plateros, ¿sí? De los plateros, de estas personas que trabajaban con la plata, que trabajaban con la piedra, y, y combinados en total simetría, ¿no? O sea, si nosotros vemos este elemento es completamente simétrico, o sea, se respetaba mucho esto. Entonces, por eso ya se empieza a ver que es un renacimiento. Más o menos a mediados del siglo XV, bajo arquitectos como Pedro de Machuca o Juan Bautista de Toledo, o Juan de Herrera, este arquitecto Juan de Herrera le da el nombre a este estilo herreriano. Hubo una cercanía mayor al arte de la antigua Roma y de hecho se empieza a generar un estilo muy manierista, ¿no? Entonces, este estilo es muy cercano al manierismo, ¿sí? Sobre todo esto se da en el Reino de Granada. Bueno, entonces aquí yo les traje más o menos para que ustedes puedan ver algunas imágenes, por ejemplo, de la Basílica de San Andrés, como es la fachada, de León Battista Alberti, para que ustedes puedan comparar, por ejemplo, con la Catedral de Sir Christopher Wren, para que ustedes vean cómo se respetan los frontones, se respetan este estilo de cornisas, las columnas, pero se crean también estos lucernarios, se hacen mucho más grandes. Acuérdense que en el Cinquecento los lucernarios eran apenas una cosa muy diminuta, ¿no? Para amarrar para amarrar la cúpula, pero en cambio aquí se generan ya en las torres, ¿sí? Igual acá, ¿no? En España, en la Catedral de Andrés de Valdelvira, en Jaén, se empiezan a crear estas torres monumentales con estos lucernarios o linternas, ¿sí? Pero también, como les decía, esto es muy cercano al estilo gótico, es muy, muy cercano al estilo gótico. Igual, por ejemplo, en Dinamarca, por ejemplo, los castillos en Dinamarca, ¿no? Cómo se acercan también al Renacimiento, pero posiblemente fueron contemplados como un gótico tardío, y en definitiva terminan siendo eh, eh, proyectos de arquitectura renacentista. Acá, por ejemplo, tenemos la Basílica de San Lorenzo en Florencia, de Brunelleschi. Espérenme un momento, entonces. ¿Ya? Y le comparamos, ¿no? Por ejemplo, eh, con el Ayuntamiento de Amberes en Bélgica, eh, con el Ayuntamiento de Poznań, eh, de Giovanni Battista di Quadro, con el Ayuntamiento de Bremen en Alemania. Lo que les decía, más adelante íbamos a ver el Ayuntamiento de Bremen, ¿sí? Son estilos muy renacentistas, ¿sí? Bueno, otra cuestión para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto duraban las obras? Aquí más o menos son casi 300 años, por ejemplo. Lo que duró la Basílica de San Andrés de Mantua, o
o esta catedral entre 1675 y 1710. Posiblemente este está mal, ¿no? Porque son apenas 35 años. O sea, no sé, posiblemente esté bien, bueno, no sé. Parece que están mal las fechas. Sí. O por ejemplo, la iglesia de San Andrés de Mandelvira. Casi, casi 500 años, ¿no? Sí. Bueno, ¿desean hacer un pequeño break o continuamos? Chicos. No, sigamos. Bueno, entonces, en otros lugares, ¿no? O sea, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, no eran los únicos lugares o los únicos que desarrollaron renacentismo en Europa. También se dieron en otros países, en otros lugares, por ejemplo, en Croacia, en Bélgica, en Hungría, se dieron estilos renacentistas. Eh, pero el término, perdón, el estilo se desarrolla de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a ver ahorita en Croacia. Ay, no sé si se pasó o no se pasó. Ya. Por ejemplo, en Croacia, ¿no? Este estilo, bueno, en Croacia se divide en varios, Croacia se divide en varios estados, ¿no? O sea, hay una división de estados en Croacia, se crea el Reino de Hungría, lo que ahora es Hungría, Croacia en sí, Eslovenia, bueno, y entre estos tres estados empiezan a generar un estilo también de Guerra Fría, ¿no? Quien hacía castillos, iglesias de mejor manera. Eh, entonces, por ejemplo, aquí se crea la catedral de San Jaime de Sibenic, que fue comenzada en 1441 en el estilo gótico, por Giorgio da Sebenico. Su construcción inusual no utiliza mortero, los bloques de piedra, las pilastras y las costillas se unen conjuntas y ranuras en forma habitual en las construcciones de madera. En 1477 la obra quedó inconclusa y continúa bajo Niccolo di Giovanni Fiorentino, que respetó el modo de construcción y el plan del antiguo arquitecto, pero continuó la obra que incluyen las ventanas superiores, las bóvedas y la cúpula en estilo renacentista. La combinación de la bóveda de cañón alto con bóvedas de medio cañón en los pasillos le da a la fachada su característica forma de trébol, esta forma. Y acá, sí, forma de trébol. La primera de este tipo en la región. La catedral fue incluida en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001. Y como les decía, Croacia se divide en tres estados. Ya había este estilo de guerra fría, digamos. Eh, pero en estos tres estados se empieza a crear una arquitectura espectacular, no con la misma intensidad que en otras partes de Europa por la connotación económica de Croacia, pero sí con los mismos simbolismos que tenía el Renacimiento. Por ejemplo, en Hungría, si nosotros aquí podemos ver, este es el edificio del Parlamento. Lo que da es lo que nosotros le tenemos la asamblea, ya se llama el Parlamento. Eh, este edificio tiene estilo muy gótico, o sea, aunque es renacentista, pero tiene todavía estilo muy marcado el gótico, ¿no? O sea, los arcos entrelazados, los agujones, los pináculos,
pero en cambio también tiene ya las cúpulas, las linternas y los frontones. O sea, ya existe aquí un renacimiento. O sea, posiblemente el edificio del Parlamento en Hungría empezó a ser con un estilo gótico, un gótico tardío, pero termina siendo un estilo renacentista, ¿sí? Entonces, uno de los primeros lugares en ser influenciados por el estilo arquitectónico renacentista fue el Reino de Hungría. El estilo apareció después del matrimonio del rey Matías Corvinus y Beatriz de Nápoles en 1477. ¿Por qué había esta relación con Nápoles igual en Croacia? Es porque Nápoles es muy cerca a esos reinos, ¿no? Muchos artistas italianos, artesanos y albañiles llegaron a Buda con la nueva reina. En Visegrad se pueden encontrar restos importantes del palacio del rey Matías del Renacimiento temprano. La conquista otomana de Hungría. Los otomanos son los turcos. La conquista otomana de Hungría después de 1526 acortó el desarrollo de la arquitectura renacentista en el país y destruyó sus ejemplos más famosos. Qué pena que es eso, ¿no? Las guerras, aparte de una tragedia humana, también es una tragedia arquitectónica, porque lo que primero hacen en las guerras es destruir, o hacían era destruir estos templos, ¿no? O su historia, para que no exista ese nacionalismo entre la sociedad. Bueno, el edificio del Parlamento actualmente o hoy en día es la única obra completamente conservada de la arquitectura renacentista húngara. Eh, eh, que realmente, o sea, realmente es una pena, ¿no? Porque es una arquitectura hermosa, yo por lo menos le veo y no me imagino el trabajo, no me puedo imaginar el trabajo que hubo detrás de esta obra arquitectónica. Bueno, otro ejemplo es la arquitectura renacentista en Rusia. El príncipe Iván III introdujo la arquitectura renacentista en Rusia al invitar a varios arquitectos de Italia que trajeron consigo nuevas técnicas de construcción y algunos elementos de estilo renacentista, siendo en general los diseños tradicionales de la arquitectura rusa en 1475, perdón, siguiendo en general los diseños tradicionales de la arquitectura rusa, ¿sí? Por ejemplo, este palacio es de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Eh, básicamente es arquitectura renacentista, ¿no? Mezclada con arquitectura tradicional rusa. Se puede ver aquí en estas bóvedas. Cómo no es la típica bóveda renacentista, sino es otro estilo de bóveda que termina en punta y no tiene una linterna. Sí. Déjenme ver. Espérame un segundo. Espérame un segundo. ¿Qué sería? Bueno. Bueno, entonces lo que les decía es que en Rusia no es que hubo una especie de sincretismo, ¿no? Con la arquitectura tradicional rusa y con el Renacimiento. En 1475 el arquitecto boloñés Aristóteles Fioravantino vino a reconstruir la catedral de Dormición en el Kremlin de Moscú, dañada por un terremoto. A Fioravantino se le dio la catedral de Vladimir durante el siglo XII como modelo y produjo un diseño que combinaba este estilo tradicional ruso con un sentido renacentista de amplia proporción y simetría. ¿Sí? Hermoso, ¿no? Realmente, a mí me encanta la arquitectura tradicional rusa, se ve en el Kremlin, en Moscú, y
Y realmente es increíble aquí cómo hasta, no sé si se puede ver, hasta estos arcos de medio punto tienen eh, un remate en tipo aguja, ¿no? Un remate tipo punta. O sea, es increíble esto. O sea, seguro cuando se estaba haciendo esta catedral, posiblemente estaba hecho simplemente la estructura y lo que hizo el arquitecto fue decorar sus fachadas con el estilo renacentista. Otro ejemplo es la arquitectura renacentista en Polonia. La arquitectura renacentista polaca se divide en tres periodos, como yo les decía. Todas las arquitecturas en los diferentes estados en Europa se dividieron mucho en periodos. Nosotros, por cuestiones académicas, lo que nos interesa es cómo se dio en España, porque esa es la arquitectura que se empieza a exportar hacia América. Pero bueno, si es que nos empezamos a adentrar en cada territorio europeo, se empieza a subdividir también la arquitectura en periodos, ¿no? Nosotros podríamos hacer un estilo de árbol familiar, ¿no? Cómo la arquitectura renacentista se tiene el Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento se empieza a exportar a Europa, después se empieza a exportar el manierismo y al mismo tiempo aparecen los distintos periodos de arquitectura en los diferentes territorios de Europa. Entonces, el primer periodo de la arquitectura polaca renacentista se llama el periodo italiano. La mayoría de los edificios renacentistas en esta época son construidos por arquitectos italianos, principalmente de Florencia, como Francesco Fiorentino y Bartolomeo Berresi. Por ejemplo, el patio de Wawel, la capilla de Segismundo, es esta, ¿no? Es la capilla de Segismundo, de Segismundo, perdón. Esta yo la he visto, bueno, yo la he visto, me parece, yo le he visto a esta, que es la catedral de San Jaime de Sibenic, perdón, y la de Segismundo, también la he visto de manera virtual, y realmente son increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la bóveda ya no es tan grande como en la arquitectura italiana. Y la linterna o el lucernario y en comparación con la bóveda es mucho más grande, ¿no? Que la arquitectura italiana. O sea, pero se siguen conservando los elementos, pero se cambian su escala, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando este recorrido por los diferentes territorios en Europa, la arquitectura renacentista en Países Bajos. Sí, y primero la arquitectura renacentista llega a Países Bajos y luego llega hacia Londres. Déjenme un segundo, por favor. ¿Qué pasa? Y luego llega a Londres, ¿no? Al igual que la pintura, la arquitectura renacentista tardó un tiempo en llegar a los Países Bajos y no reemplazó por completo a los elementos góticos. Un arquitecto influido directamente por los maestros italianos fue Cornelis Floris de Briand, que diseñó el ayuntamiento de Antwerpen, terminado en 1564. El estilo, a veces conocido como el manierismo de Amberes o de Amberes, es de este estilo. ¿Sí? Este es el ayuntamiento de Antwerpen. Antwerpen. Eh, este era el estilo, el manierismo de Amberes o Amberes. Son elementos, se les nota, por ejemplo, en los arcos de medio punto, en la geometría utilizada. Son elementos que tienen una influencia gótica, pero mucho de... Solo denme un segundo, por favor.
Disculpen. Este es, se le nota, ¿no? O se le denota mucha influencia de elementos góticos, pero también tiene muchos elementos renacentistas y sobre todo traídos del manierismo renacentista, estos elementos que ya eran ultra decorativos, ¿no? Eh, pero tiene mucho de, o sea, si es que nosotros, digamos, recortamos estos dos elementos, se parecen mucho a los palacios renacentistas, pero en esta parte central, que tiene muy jerarquizada, tiene mucho del gótico, ¿no? Los pináculos, las torres, y de hecho, si es que dividimos de aquí para abajo, tiene mucho de renacimiento, ¿no? Los arcos, y acá, o sea, pero lo que quiero decir con esto es que conserva mucho esta estructura gótica, ¿no? Y tiene elementos renacentistas. Sí, y como les digo, ¿no? Las ventanas, bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? El estilo a veces conocido como manierismo de Amberes, manteniendo una estructura general similar a los edificios góticos tardíos, del estilo gótico tardío, pero con mayor las ventanas y decoración y detalles muy floridos en estilos renacentistas. Fue ampliamente influyente en el norte de Europa, por ejemplo, en la arquitectura isabelina. Es parte del movimiento más amplio del manierismo norteño. O sea, eh, en la parte norte, en Dinamarca, en Países Bajos, en la misma, en Londres, en Inglaterra, se dio un manierismo norteño, o sea, un manierismo muy diferente al manierismo del sur de Europa. Sí. Bueno, como les decía, a lo que nosotros, este solo fue un recorrido por la arquitectura renacentista de Europa, pero a lo que nosotros nos interesa es la arquitectura renacentista de España. En España se desarrollaron tres estilos muy marcados: el estilo plateresco, el estilo purista o clasista y el estilo herreriano. El estilo plateresco tiene características decorativas del plateresco, es decir, de la piedra, o sea, viene de ahí también, de la plata y de la piedra, viene de ahí su nombre, ¿no? Porque imita el trabajo de los orfebres, de los picapedreros que tallaban la piedra. Y en España se le empieza a incluir unos medallones en las fachadas, unos medallones que hacían alusión a la familia o al sector de donde estaba sentada esa arquitectura. Y bueno, tiene también unas entrejuntas, unos basamentos que son diferentes, unas columnas, ya lo vamos a ver en imágenes, eh, que todo esto tiene un fuerte decorado, ¿no? Y que viene el uso de la piedra es muy típico de la arquitectura gótica. eh, y también empiezan a mezclar estas bóvedas o arcos de crucería o estilo punta con la arquitectura renacentista. Y bueno, el estilo purista es ya más, se centran en lo que indicaba el Cinquecento, en el renacentismo. Entonces ya se empiezan a hacer o se empiezan a acercar más hacia la arquitectura renacentista. Y el estilo herreriano ya es más una consecuencia social y religiosa de lo que sucedía en ese tiempo en España, en la segunda mitad del siglo XVI. Y se debe su nombre a Juan de Herrera, este arquitecto que empieza a plasmar su estilo en las diferentes tipologías arquitectónicas eh, que empieza a realizar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es también súper interesante, ¿no? Cómo se da este estilo. Este estilo herreriano
es el que realmente posteriormente se convierte en un barroco, ¿no? Y en un barroco español. O sea, el barroco nace en Francia, se exporta a España, en España se mezcla con el estilo herreriano, el barroco y el estilo herreriano pasan a América y empiezan a reproducir este barroco, existe el sincretismo y creamos la arquitectura colonial. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, ¿no? Este es el estilo plateresco, ¿sí? Se empiezan a crear este estilo de medallones. Esto era hecho con orfebres. Si ven este estilo, medallones en la arquitectura española, ¿sí? Estas son las columnas, estos balaustres que existen, estas entrejuntas, no sé si las pueden apreciar. Este es el Palacio de eh, los duques de Medinaceli en Cogolludo, ¿sí? Bueno, el Renacimiento en España tarda mucho, o tarda, digamos, no sé si mucho o poco, pero tarda en penetrarse desde Italia hacia España, especialmente por la fuerza que tenía el gótico, el último gótico en España, que es el gótico isabelino. De hecho, la primera manifestación de la arquitectura renacentista en España es en este palacio de los duques de Medinaceli, eh, y que muestra esta simbiosis de los dos estilos, ¿no? Del gótico y del renacimiento, y se crea este nuevo estilo llamado plateresco, que por un lado imita mucho la arquitectura de los palacios del Cinquecento, del Quattrocento en Italia, pero también se queda también mucho con la parte del uso de los materiales del gótico. Eh, Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, todavía este estilo de almohadillado, ¿no? Que era típico del Quattrocento y estas entrejuntas. Bueno, en el contexto histórico en España, el Renacimiento se introduce en España en el siglo XVI. El periodo se corresponde con los reinados de Carlos I y Felipe II, definidos por la hegemonía española, la belicosidad hacia el exterior, es decir, en esa época los europeos eran como perros y gatos, se peleaban entre todos ellos. Existía un fanatismo religioso y el papel de la Inquisición era muy fuerte en la península ibérica. Y sobre todo existía también un aislamiento cultural, ¿no? Por eso se demoró mucho el Renacimiento en introducirse, en afianzarse en la península ibérica, y sobre todo se demoró mucho el gótico en salir. Se caracteriza por su brevedad, porque solo se da en el siglo XVI, su indefinición, ya que se superponen los modelos italianos con las tradicionales o con la arquitectura tradicional peninsulares. Su carácter contradictorio entre las ideas humanistas y la del catolicismo peninsular. Como les decía, ellos eran muy fanáticos, eran muy católicos. El arte se pone al servicio de la monarquía hispánica, que se sirve de él para transmitir una idea de imperio, tanto desde el punto de vista civil como religioso. El Palacio de Carlos I en Alhambra y el Escorial de Felipe II son ejemplos de la arquitectura austera, grandiosa, imperial y católica. Las artes figurativas desempeñan un importante papel en la divulgación de la espiritualidad católica y especialmente en la escultura policrómica. Bueno, hay que denotar que en el largo o a lo largo del siglo que recorre la arquitectura renacentista en España,
se empieza a recorrer por varias corrientes estilísticas, ¿no? Este plateresco, y sobre todo el estilo herreriano, ya al final del renacentismo en este siglo XVI. Y estilo, perdón, el estilo herreriano ya al final del siglo XVI, y este estilo herreriano empieza a fundirse con el primer barroco español, como les decía, y empieza a generarse ya, eso se empieza a importar a América, y empieza a generarse ya la arquitectura colonial, ¿no? Bueno, les voy a pedir que para la próxima, para el sábado, que lleven, por favor, hojitas de papel bond, lápices, rapidógrafos, y una imagen de su arquitectura renacentista preferida, eh, para que en clase vamos a dibujar y vamos a ir denotando, vamos a ir identificando los elementos. Yo esto lo hice únicamente porque me pareció. No es alguna iglesia definitiva, pero se denotan los elementos principales de la arquitectura renacentista, ¿no? Eh, Eso, por favor, no olviden llevar esto el sábado. No sé si es que tienen alguna inquietud, alguna observación. ¿Llevamos colores también o solo lápices normales? Sí, la idea, bueno, no es una clase de expresión, sí, para clase de expresión les pediría todo eso, pero la idea con esto es que ustedes puedan dibujar y puedan identificar los elementos de la arquitectura renacentista. O sea, esa es la idea principal. Acuérdense en que la arquitectura es dibujar, es comunicar. Y lo principal de esta materia es que ustedes puedan reconocer esos elementos, que ustedes puedan visualizar cualquier tipo de arquitectura y estos estilos o estos elementos arquitectónicos, como la bóveda, los frontones, las cornisas, ustedes las puedan identificar en cualquier tipo de arquitectura que ustedes vean. ¿Sí? Si ustedes creen que es necesario colores, pues con gusto, bienvenido sea. La imaginación y la creatividad siempre serán bien vistas en esta materia, ¿no? Pero la idea principal es que ustedes identifiquen estos elementos arquitectónicos. Sí, no sé si tienen alguna consulta o si no está claro lo que les decía. Chicos, ¿están ahí? Sí, Arqui, ¿qué pasó? Dígame. Más nada, profe. Bueno, Alexander creo que se acaba de despertar. Bueno, chicos, eso era. Yo con todo también les daré acuerdo por el chat para que no se olviden, ¿ya? En tal caso, esto sería todo por hoy. Nos veríamos el día sábado. Sí, Ve, arquitecto, que pase bien. listo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Igual, Hasta Arqui, luego, que estés profe. bien. Hasta luego, chicos. Profe. Realmente, arquitecto, hasta luego.